Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de la materia de Ciencia Política. Les saluda su profesor tutor, doctor Miguel Valareso. Vamos a desarrollar en estas videoconferencias las 7 unidades que corresponden al primer bimestre de esta materia. Vamos a empezar con la primera unidad, entonces, que es la ciencia política como objeto científico. En nuestra vida cotidiana siempre escuchamos hablar de política. Cuando escuchamos hablar de política decimos, tú tienes la política de hacer esto o tienes la política de hacer tal cosa. Inclusive aquellos que niegan a la política y que pretenden mantenerse alejados de la política toman decisiones políticas todos los días. La forma como se viste uno, cómo habla, qué tipo de decisiones toma en la vida diaria son decisiones políticas. Por esta razón Aristóteles decía, antropos son politikon, es decir, que el ser humano es un animal político. Es decir, la política ha existido desde el mismo aparecimiento del ser humano, ha existido siempre con el ser humano. Pero recientemente a la política se le ha dado la categoría de ciencia, y es así que hoy estudiamos a la ciencia política como un objeto científico. ¿Por qué decimos que la política es una ciencia? Porque la política reúne algunos de los requisitos que reúnen la mayoría de las ciencias para haber obtenido tal reconocimiento. Para que una categoría de conocimiento sea considerada como ciencia es necesario que sea un conjunto sistemático de conocimientos. Y la ciencia política tiene ese conjunto sistemático de conocimientos. Es necesario que tenga un objeto de estudio determinado. En el caso de la ciencia política, el objeto de estudio es el Estado preferentemente, pero no es el único objeto de estudio. Además, es necesario que tenga un método. Existen diferentes métodos en las ciencias políticas para su estudio, que los veremos más adelante. Y finalmente es necesario que tenga el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Cuando un conjunto de conocimientos tiene esto, objeto de estudio, conocimientos sistematizados, reconocimiento de la comunidad científica y tiene un método adecuado, entonces decimos que el conjunto de conocimientos constituye una ciencia. Como vemos, este acto de reconocimiento es un acto más bien formal, porque en definitiva dependerá que en algún momento existan personas que estén dispuestos a considerar ciertos conocimientos como científicos, frente a otros que son considerados no científicos, y mientras no adquieran ese estatus, pues no serán considerados como ciencia. En este sentido, la ciencia política adquirió una relevancia y un reconocimiento como tal recientemente, a pesar de que, como les digo, se hablaba de la política desde épocas de Aristóteles, inclusive los filósofos presocráticos hablaban de política. Sin embargo, es en Latinoamérica y a partir de la segunda mitad de los años 70, cuando la ciencia política adquiere verdadera autonomía y verdadero estatus de ciencia. La política, entonces, a pesar de que con anterioridad se habían hecho estudios de filosofía política, de sociología política, de filosofía política, de antropología política, adquirió una autonomía con un objeto de estudio y una metodología propia recién a partir de los 70. Sin embargo, autores como Nicolás Maquiavelo ya habían puesto énfasis en el carácter autónomo de la ciencia política. Maquiavelo señalaba que era necesario despojarla a la política de la religión, de la filosofía, de la sociología, de la antropología. Y hoy en la actualidad cada una de estas ciencias, la filosofía política, la antropología política, la sociología política, son ciencias independientes de la política como objeto científico, ¿no? Entonces, sentemos un primer precedente. La ciencia política no ha adquirido ese estatus de ciencia desde los mismos inicios de la humanidad, a pesar de que ya se hablaba de política, sino que recientemente ha adquirido este estatus de ciencia recién
hacia comienzos de los años 70 y sobre todo producto de las elaboraciones conceptuales realizadas y de los estudios realizados en Latinoamérica. Anteriormente podíamos hablar de la política, pero mezclada o fusionada con la sociología, con la antropología, con la filosofía política, y hoy día vemos que esas ciencias son independientes y son autónomas.